Me da un enorme gusto saludar a la doctora Lorian Jiménez Fibi. Usted la conoce y es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Es autora de los libros Un daño irreparable, La criminal gestión de la pandemia en México y las vidas que no contaron. Doctora Jiménez Fibi, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida al Heraldo. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, desde su punto de vista, ¿va de salida la pandemia? Efectivamente son tan pocos casos como los que está reportando la Secretaría de Salud. De repente como que repuntan un poco, de repente vuelven a bajar muchísimo. ¿Cuáles son los datos con los que usted cuenta y cuál es su opinión sobre el punto en el que estamos en la pandemia? Sí, bueno, la pandemia no ha terminado, eso es indudable. Lo que está sucediendo ahorita es sí hemos permanecido en un punto de bajos contagios, es verdad, con sus altibajos, ¿no? Los datos se reportan tarde, se reportan cada vez peor, pero tenemos algunos indicadores internacionales que nos permiten saber cuál es el estado de la pandemia global. Y por desgracia está pasando lo que ya ha pasado los 2 años previos. Este es el tercer año de pandemia. Sí hay un patrón y ese patrón pues está otra vez repitiendo. En México hemos tenido cada año una ola de verano y después una ola de invierno que ha sido siempre la de ese mismo año, mayor la de invierno que la de verano, ¿no? Y entonces este año pues tuvimos la quinta ola, fue nuestra ola de verano y parece que todo el mundo quiere dar por terminada la pandemia, quisiéramos, ¿no? Todos dar por terminada la pandemia, pero desgraciadamente en este momento eso todavía es una fantasía. Lo que estamos viendo ahorita es lo que vimos también el año pasado y el antepasado, que es ahorita ya hay repuntes en Europa. Europa ya tiene repuntes, muchos de los países, incluyendo Francia, Alemania, el Reino Unido, Grecia y otros, están ya entrando en el repunte que va a ser pues este repunte de otoño-invierno para ellos. Ellos siempre empiezan antes que nosotros. La situación estamos en una situación de mucha incertidumbre, porque se han generado unas variantes de virus que son realmente muy preocupantes en el sentido de que pueden evadir a la inmunidad mucho más que cualquiera de las variantes previas. Ahora, ¿qué tanto esto va a provocar una ola de gran importancia en términos de la pérdida de vidas en el invierno? Eso pues ni yo ni nadie lo puede decir, no lo podemos predecir, es decir, ojalá que incluso con estas nuevas variantes de gran preocupación, la pérdida de vidas sea prácticamente negligente, pero no podemos asegurarlo, de ahí que necesitamos ir por el principio de máxima precaución, sabiendo que va a venir una nueva ola y tratando de evitar lo más posible los contagios para disminuir las muertes en dado caso de que estas se vayan a presentar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, porque bueno, ya hemos empezado a conocer un poco de lo que sucede en estos 3 años de pandemia. Nos estamos acercando en el tiempo en el que estos fenómenos aumenta la cantidad de contagios, pero Joe Biden dijo que ya no hay... Bueno, aquí en México nunca ha habido pandemia, ¿no? Para Hugo López-Gatell y compañía. Aquí nunca ha habido. Pero en Estados Unidos ya un presidente, Joe Biden, ha dicho que no hay pandemia. Ya Canadá acaba de quitar todas las restricciones para viajar a Canadá. Lo mismo está sucediendo en Europa y en otras partes del mundo. Alemania e Israel ya lo habían hecho en su momento. Después de los anuncios, doctora, quisiera que me dijera su opinión de por qué esta reacción a nivel mundial, no nada más en México. Le voy a agradecer que me lo conteste después de los anuncios, doctora. ¿Sí? Con mucho gusto. Bueno, voy a los anuncios y regreso enseguida con más. No tengo contacto con la doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa del Departamento de Genética Molecular de la UNAM. Y bueno, pues nos decía, doctora, que es una fantasía pensar que está cerca el final de la pandemia. Sin embargo, algunos líderes mundiales la han dado por terminada y las políticas en el mundo son de ya no pedir... Pues vaya, nada, ni certificado de vacunación, ni comprobación de no enfermedad, ni ningún tipo de cuarentena, nada absolutamente. ¿Por qué se da este fenómeno, doctora? Bueno, se da este fenómeno como se ha dado tanta irresponsabilidad y negligencia durante la pandemia,
porque quienes están tomando las decisiones son políticos y están basando estas decisiones en conveniencias político-electorales más que realmente en asuntos de salud. Pero necesitamos voltear cuando decimos casi todo el mundo, es que ahora, como al principio de la pandemia, debimos haber siempre volteado a ver a los países del sur y del sureste asiático, en donde realmente han tenido un desempeño ejemplar en términos del manejo de la pandemia. Y allá, si bien, claro, hay algunas acciones que se han relajado, como por ejemplo las cuarentenas de viajeros que vienen del extranjero, una serie de cosas. Ahora muchos países, incluyendo Singapur, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y etcétera, han relajado un poco todas estas medidas, pero en esos países no se está hablando de dejar de utilizar el cubrebocas, por el contrario, se sabe que hay medidas que son muy extremas, como esta y los confinamientos, que se puede prescindir de ellas siempre y cuando la población siga teniendo un mínimo de responsabilidad para evitar la transmisión del virus. Y en esos países, bueno, pues si vemos las comparaciones en términos del exceso de mortalidad, ¿no? Pues nada que ver, es decir, los países europeos y Norteamérica, desde luego, excluyendo posiblemente Canadá, pero Estados Unidos, México, todo Centro y Sudamérica y Europa ha tenido el peor desempeño de todas las regiones del mundo en términos de la pandemia. Entonces, pues, seguir los ejemplos de un país, vamos a decir, como Italia, que tiene uno de los excesos de mortalidad más altos en el mundo, pues no sería exactamente inteligente, ¿no? Hay que seguir los ejemplos de países como Japón, por ejemplo, que durante toda la pandemia no ha registrado exceso de mortalidad, ¿no? Y que tiene una población del mismo tamaño que la nuestra, e incluso mucho más densa, con una densidad de población mucho más alta, ¿no? Entonces, pues sí, es decir, aquí, por ejemplo, el presidente Biden pues tiene encima elecciones y entonces se le da, como a muchos políticos, decir una serie de burradas que finalmente ponen en riesgo a la población. Porque lo que ahorita deberíamos estar haciendo es cuidándonos y previendo lo que va a venir en la ola de invierno, para procurar que esta ola finalmente podamos tener, después de 3 años de pandemia, una Navidad en donde sí festejemos sin tener seres queridos en el hospital o en los velorios, ¿verdad? Entonces importante. Es ahorita cuando debemos estarnos cuidando para eso. Tomando en cuenta esto, ¿cuál es el futuro a corto plazo, mediano plazo, si tomamos en cuenta que hay nuevas cepas de SARS-CoV-2, ya hemos dado cuenta de 2 al menos nuevas? Se ha relajado mucho el tema de la vacunación, inclusive algunas vacunas se han perdido, se han echado a perder. Es decir, es un escenario en donde está relajando mucho todo ese esfuerzo que se hizo a lo largo de los años. Ante las próximas semanas de un incremento de casos de COVID-19 y las nuevas cepas, ¿cómo lo visualiza usted, doctora? Bueno, pues creo que si se actúa de forma inteligente, tal vez sí podríamos estar viendo el fin de la pandemia, tal vez a principios o mediados del año próximo. Esto sería factible si es que no tenemos una ola este invierno que sea realmente muy grave. Pero para eso tenemos que seguir vacunando a la población. Aquí apenas se acaban de echar a perder más de 5 millones de vacunas que representan más de 600 millones de pesos tirados a la basura, mientras que el gobierno ha negado la vacunación a muchos segmentos de la población. Es decir, el último reporte que se tuvo en The Lancet de exceso de mortalidad sitúa a México en la posición número 1 a nivel mundial de exceso de mortalidad, en donde están estimando que nuestro país se perdió el 8% de la población de adultos de 65 años y más por la pandemia. Esto nos hace el peor país en este rubro. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos mayores necesitan sus cuartas dosis. ¿Dónde está la campaña para poner esas cuartas dosis, esos refuerzos a todos los adultos mayores antes de que llegue la ola de invierno? Pero pues no se hace ese esfuerzo mientras se caducan en bodegas 5 millones de vacunas.
Sí. Es realmente imperdonable. Lo que necesitamos es concientizar a la población de que necesitamos seguir tomando medidas como el uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados y desde luego actualizar la vacunación y seguir activamente vacunando. Jesús Martín, un dato muy triste es el siguiente: de todo el continente americano, los únicos países que tienen una cobertura menor que México son Bolivia, Paraguay, Guatemala y Jamaica. Solamente esos países tienen menos vacunación que México. Es decir, todo el continente americano tiene una cobertura más amplia de vacunación que nosotros. Y aquí nos hemos dado el lujo, o las autoridades de salud se han dado el lujo de tirar a la basura más de 5 millones de dosis. Creo que es imperdonable. Sí, es verdadero. Yo retomo y reitero esto, es imperdonable que se haga algo así. Pues quiero agradecerle mucho, doctora Lori Ann Jiménez Fibi, el que me haya tomado la comunicación. Vienen los meses donde hay un repunte. La recomendación: seguir utilizando cubrebocas, sana distancia, estornudo de etiqueta, lavado de manos, de ser necesario no acudir a lugares concurridos. Seguimos con el mismo protocolo, ¿verdad, doctora? Hay que seguir con esos protocolos y tener las vacunas actualizadas. Cuidado, toda la población de 5 años en adelante necesita 3 dosis de vacunas, salvo las personas de 50 años y más que requieren 4 dosis de vacunas. 50 años o más, 4 dosis, y hay que exigir que estas dosis se administren a nuestra población para poder tener una población suficientemente protegida para afrontar la ola que va a venir. Tal vez aquí la empecemos a ver a finales de noviembre o principios de diciembre. Bien, pues muchas gracias, doctora, que le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Un abrazo, doctora. Un abrazo igualmente, un placer. Que le vaya muy bien, hasta luego. La doctora Lori Ann Jiménez Fibi, que conste que, fíjense, y es lo que a mí me llama la atención, antes de ir al resumen de noticias, esta reflexión, es la única voz que dice: señores, se están equivocando, señores, no bajemos la guardia, sigamos utilizando cubrebocas, la pandemia no ha terminado, viene la época en la que se incrementan los casos. Es una voz en el desierto, la doctora Jiménez Fibi. Todo el mundo está con que ya acabó la pandemia, ya no use nada. Los personajes que usted ya conoce cercanos al presidente aquí en México ya sabe quiénes son, ni quien les haga caso. No, yo estoy hablando de los líderes mundiales que sorprendentemente también se han arrancado el cubrebocas y ya no están pidiendo ningún tipo de certificación de ninguna índole. ¿Qué va a pasar en diciembre? Sobre todo en enero. Esa es la pregunta. Y la doctora Jiménez Fibi es la primera y posiblemente la única que ha advertido ese riesgo hacia el futuro.